Bien, continuando con el estudio de la quinta fuente de las obligaciones, que es el hecho ilícito, que señalaba Gutiérrez y González respecto a esta fuente de hecho ilícito, que si no es más importante que el contrato, sí es tan rica y amplia como este, y sí de mayor aplicación en los medios judiciales. De ahí la importancia, porque los estudiantes de Derecho que estén escuchando este video, pues esta puede ser una área que les dé mucho trabajo. Ahora bien, se critica por parte sobre todo de dos autores que se hace una división del estudio del hecho ilícito. Y para comprenderlo, vamos a ver lo que es el esqueleto o mapa mental de la estructura del Código Civil. Y tendríamos que irnos al libro cuarto, denominado de las obligaciones, donde se va a hacer el estudio de cada una de las fuentes de las obligaciones, iniciándose por la más importante, que es el contrato, ahí en su capítulo primero. Y en ese capítulo primero vamos a encontrar del objeto y del motivo o fin de los contratos el artículo 1830, que nos da el concepto de hecho ilícito. Pero avanzando en el Código Civil y yéndonos al capítulo quinto de este mismo libro cuarto de las obligaciones, tenemos que este capítulo quinto se denomina de las obligaciones que nacen de los actos ilícitos, y es aquí donde encontramos el hecho ilícito como fuente de las obligaciones, y al artículo 1910, que lo describe y define su consecuencia, originándonos precisamente la responsabilidad civil. Y por eso tenemos estos dos artículos entonces. El artículo 1810, que señala que es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. Entonces, cuando un contrato tenga como objeto, motivo o fin un hecho ilícito, este contrato deberá ser anulado. Pero si nos vamos ya al hecho ilícito como fuente de las obligaciones, tenemos que irnos al artículo 1910, que nos refiere la consecuencia del hecho ilícito, es decir, la responsabilidad civil. El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. La obligación de reparar daños, la llamada responsabilidad civil, surge entonces a cargo de quien incurre en una conducta antijurídica y dañosa. Ahora la pregunta sería, ¿es suficiente una conducta contraria a derecho, es decir, antijurídica y dañosa para crear obligaciones? La respuesta va a ser que no, puesto que el artículo 1914 del mismo Código Civil Federal nos refiere lo siguiente: cuando sin culpa o negligencia de ninguna de las partes se producen daños, cada una los soportará sin derecho a indemnización. Tomando en cuenta pues este artículo, vamos a encontrar un elemento más del hecho ilícito. No solamente debe de ser una conducta antijurídica y dañosa, sino también el elemento culpa debe de estar en el hecho ilícito. Porque para poder responsabilizar a alguien, necesitamos demostrar que estuvo a su alcance evitar el daño y no lo hizo, que cometió una falta o culpa o que produjo el daño en forma intencional. Y ahora sí ya podemos recordar los conceptos que dejamos en el video anterior. El hecho ilícito es la violación culpable de un deber jurídico que causa daño a otro y que responsabiliza civilmente. O si queremos un concepto que contenga los tres elementos del propio hecho ilícito, entonces tenemos este: conducta antijurídica, culpable y dañosa, la cual impone a su autor la obligación de reparar los daños y engendra a su cargo una responsabilidad civil. Entonces, como ya lo habíamos visto, responsabilidad civil es la consecuencia del hecho ilícito, puesto que es la obligación generada por el hecho ilícito y, como lo veremos, también por el riesgo creado, la cual se traduce en la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados a otros.